¿Por qué motivo los apagones? Desde Tepetitla, Tlaxcala, dinos tu respuesta. Ahorita vamos a tener un especialista que nos explique. Es un tema que tiene que ver con Estados Unidos, con el Frente Frío número 35 que está azotando durísimo, durísimo a la zona norte de nuestro país, y hay congelamiento en las tuberías. Vamos a platicar sobre este tema para justamente que podamos ir disipando todas estas dudas que desde ayer empiezan a surgir por parte de la audiencia. Agradezco mucho a el maestro Luis Gerardo Guerrero Ojeda. Él es maestro en ciencias y profesor en mecatrónica, que tome esta videollamada. Le mando un abrazo a la distancia y le agradezco mucho charlar con nosotros esta noche a través de Noti13. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas noches. Leslie, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a tu auditorio. Estamos muy bien, listos aquí para responder las dudas que tienen. Le agradezco mucho. En este sentido, preguntarle en primera instancia, ¿qué está sucediendo al norte del país que finalmente está afectando la electricidad del centro, del sur, sureste de México? Aquí en Puebla no es la excepción. Ya desde ayer se reportan estos apagones intermitentes, rotativos, y hoy también se están registrando. Queremos entender un poquito más qué está pasando al norte, maestro, del país, que está afectando a la República. Sí, mira, la principal causa es la falta de gas natural. En Estados Unidos, más bien nuestro principal productor o proveedor de gas natural es Estados Unidos. Y nosotros utilizamos gas natural para generar el 60% de la energía eléctrica que generamos en el país, más de la mitad. Entonces, debido a la tormenta que azota Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, principalmente en Texas, ellos han tenido problemas para suministrarnos el gas natural que nos suministran. Inclusive ellos mismos han tenido problemas para transportar este gas natural para generar su propia energía eléctrica. También han tenido problemas de energía eléctrica. Entonces, al dejarnos ellos de suministrar ese gas natural en México, hemos tenido problemas para continuar generando la misma cantidad de energía eléctrica que generamos todos los días. Entonces, lo que está ocurriendo pues es que tenemos que tomarla de otros lados. El plan que diseñó CFE fue asegurar que las áreas críticas del país tuvieran siempre energía eléctrica disponible a pesar de esta reducción en la producción de energía eléctrica. Entonces, el SENACE tiene un sistema que se llama Sistema Nacional de Producción o de Transporte de Energía Eléctrica. Entonces, se llama Sistema Interconectado Nacional de Producción de Energía Eléctrica. Digamos que tenemos un poquito más de 200 plantas generadoras de energía eléctrica en México. El 60% de ellas utiliza gas natural. No tenemos suficiente gas natural, entonces el Sistema Interconectado Nacional tiene la capacidad de tomar energía eléctrica de los lugares donde se produce, que no están fallando, y llevarla a lugares donde sí está fallando, o llevarla a lugares donde no se está produciendo por la falta de este gas natural. Entonces, por eso es que tenemos los cortes rotativos y aleatorios. Son rotativos porque la tomamos de lugares donde sí hay y la llevamos a donde no hay. Pero además no la tomamos todo el tiempo. Lo que hizo el SENACE es tomarla durante 15, 20, 25 minutos, 30 minutos de algún lugar. Dejamos ese lugar un tiempo sin energía eléctrica, un rato, esos 25 o 30 minutos, y después regresamos la energía eléctrica a ese lugar, nos cambiamos a otra zona y tomamos energía eléctrica de ahí, y ese proceso pues se va repitiendo. Por eso son rotativos. Estamos cortando la luz en algunos lugares, uno por uno, digamos, para llevarla a donde no se está produciendo y donde hace mucha falta. ¿Por qué estamos viendo estos cortes rotativos y aleatorios principalmente a partir de las 6 de la tarde? Muy buena pregunta. Mira, el pico de energía, el pico de uso de energía eléctrica normalmente va de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. ¿Y qué pasa antes de las 6 de la tarde? Pues digamos que normalmente en condiciones de no pandemia, pues estamos todos en las oficinas trabajando, y a partir de las 5:30, 5 de la tarde empezamos a salir del trabajo, nos vamos a nuestras casas, y al llegar a las casas pues empezamos a prender la televisión, la licuadora, diversos electrodomésticos. Cuando se oscurece a las 6:30 de la tarde, prendemos la luz
y entonces empieza a incrementarse muchísimo el consumo y el requerimiento de energía eléctrica a todo el país. Por eso es que se programaron en ese horario específicamente, porque es la hora en que más se consume energía eléctrica, sobre todo pues la luz. Y por eso el SENACE está recomendando a las personas apagar luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, que no sean forzosos. Esa es básicamente la razón del horario. Perfecto. Y también preguntarle si entonces sería el panorama y el escenario que estaríamos viendo en los próximos días debido a que estas tormentas invernales continúan azotando a Texas, al norte del país. Seguiremos con estos apagones, todo parece indicar rotativos y aleatorios también en Puebla y en algunos estados más de México. Sí, mira, CFE no ha generado ningún comunicado para el día de mañana. Esperamos que ya no se den, esperemos que no se den. En Estados Unidos se está trabajando a marchas forzadas para restaurar ese suministro de gas natural. Esperemos que ya mañana vuelvan a darnos gas natural y pues ya no tengamos que hacer esos cortes de energía eléctrica o de luz. Inclusive en Texas, la empresa que suministra energía eléctrica se llama ERCOT. Ellos también están aplicando los mismos cortes rotativos en varios municipios de Texas para asegurar el suministro de energía eléctrica en los lugares donde es más crítico, ¿no? No solamente está pasando en México, también está pasando en el sur de Estados Unidos. Oklahoma, Arkansas también son estados que tienen esta problemática y pues han tenido que aplicar los cortes rotativos. En Puebla nos afecta mucho, pues sobre todo en los hogares, telecomunicaciones, hospitales, pero en el norte del país, en el sur de Estados Unidos, les afecta más porque muchos de los calefactores o generadores de calor para estos fríos intensos, pues funcionan a base de energía eléctrica, ¿no? De acuerdo. Y finalmente quiero preguntarle, estas recomendaciones que emite también a través de sus redes sociales en Hace México, ¿en qué abonan a que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran? ¿Esto de qué forma puede abonar? Es decir, no van a desaparecer por hoy, estos cortes aleatorios, pero ¿en qué forma sí puede abonar al resto del país? Sí, lo que pasa es que este sistema que les mencionaba, el sistema interconectado nacional de producción de energía eléctrica, lo que está haciendo el sistema es tratar de llevar la energía eléctrica faltante a donde no se está produciendo y tomarla de otros lados, como ya comentamos. Sí. Y parece mentira, pero nosotros en nuestra casa a lo mejor prendemos 4, 5, 6, 8, 10 focos, ¿no? A lo mejor si apagamos, de esos 10 que prendemos, a lo mejor no requerimos 3, pero si eso lo multiplica por 1.000.000 de habitantes, pues ya son 3 millones de focos que se dejaron de prender. Sí. O 3 millones de equipos electrónicos que se dejaron de prender y de consumir energía eléctrica. Entonces, la suma de todos estos equipos electrónicos que se dejan de prender permite que tomemos menos energía eléctrica de los lugares que se está tomando. En otras palabras, ayuda a que que los cortes rotativos no duren tanto tiempo y no impacten tanto. De acuerdo. Le agradezco infinitamente, maestro Luis Gerardo, que nos haya explicado de esta forma pues tan digerible para que podamos saber qué es lo que está pasando, a qué se debe, cuál podría ser el escenario. Tenemos que esperar efectivamente a que la CFE emita un comunicado oficial, pero bueno, ya sabemos cuál es el panorama en nuestro país y le agradezco de verdad mucho. Le mando un abrazo a la distancia. Luis Gerardo Guerrero Ojeda, él es maestro en ciencias y profesor en mecatrónica. Gracias y buenas noches, maestro. Y buenas noches a todos, muchas gracias, con gusto. Muy buenas noches, hasta luego. Bueno, ahí lo tiene usted, nos quedó mucho más claro, el 60% de luz